de que tienes que ponerte en las pilas de una pelea legal, que vas a poder entonces disfrutar de todo eso, de una nueva propiedad, de una nueva casa. Estás rechazando la ayuda que te está dando el universo. Tienes que cuidado con llamadas telefónicas, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal, te saluda J, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Esta es una nueva lectura donde te voy a canalizar los mensajes de tus ángeles, el mensaje del más allá que venga de tus guías espirituales. Y voy a iniciar con mis cristales para ver cuál es el mensaje que ellos te dan para ti. En esta lectura yo voy a fluir con el universo, o sea que yo voy a sacar cartas y vamos a ver cuál es el mensaje principal para cada uno de ustedes. Recuerda, son lecturas generales y si no te identificas con ella, te invito a que veas la descripción, ahí está mi página web para que adquieras una consulta privada. El consejo para ti, mi guerrero de Cáncer, de los cristales, me hablan de que tienes que ponerte en las pilas. Necesitas alcanzar al grupo de personas que se está alejando de ti. Es como si estuvieses en una competencia con el universo, con la gente de tu trabajo, con nuevas personas que están tratando de ocupar tu posición, pero tú estás como 10 millas atrás, 10 kilómetros atrás, y no le estás dando ni poniendo todas las energías y todas las fuerzas para poder llegar y alcanzar a este grupo de personas. Yo te hablo un poquito etéreo tal vez, tú adáptalo a tu vida, puede ser que estés tratando de alcanzar un grupo de personas con respecto a que realmente vas a hacer una carrera, algún tipo de triatlón, y estás físicamente no en las mejores condiciones. Puede ser también de que estamos hablando de estudios universitarios, de medicina, de enfermería, en psicología, en el cual tal vez no estás completando los recursos o los estudios necesarios y tal vez te faltan los recursos para poder completar con estas partes de los estudios y poder estar al día. Porque es como si no estuvieses al día de algo. Puede ser que en tecnología, si trabajas en informática, necesites actualizarte porque tus conocimientos están un poquito atrasados, ¿ok? Así que adáptalo a cómo funcione en tu vida. Necesitas ponerte las pilas para que alcances este grupo de personas porque de lo contrario podrías entonces estar llegando a ser obsoleto. Es como si los conocimientos que tienes ya no están actualizados y durante este mes de marzo vas a necesitar entonces tal vez tomar nuevos entrenamientos para reforzar conocimientos que tal vez hayas ya perdido y que necesiten ser actualizados. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram @jtarot7. Voy a colocar estos cristales aquí para crear un portal para ti con tus energías. Y vamos a ver entonces qué mensaje viene para ti del más allá. Son mensajes generales, en alguna ocasión puede que se vaya por la línea de trabajo, en otra ocasión puede que se vaya por la línea del amor, todo depende. Mira, mis guerreros de Cáncer, aquí me están hablando mis guías de una pelea legal. Una situación legal que tengas en estos instantes con la justicia. Puede ser con el gobierno de tu país, puede ser con una persona, con una empresa, puede ser con tu expareja, en las cuales ustedes han sufrido mucho. Dicen aquí mis guías que ustedes se han pegado muchísimas puñaladas por la espalda, en la cual ustedes están sufriendo, o tal vez a ti te han hecho sufrir más de la cuenta. Así que si estás pasando durante los meses de febrero, marzo, estas energías, estas situaciones en las cuales tienes problemas legales, dificultades con documentos, no has podido firmar la manutención, tu expareja no te quiere dar parte de la casa, todos estos problemas, la empresa para la cual estabas trabajando te despidió injustificadamente, toda esta situación legal difícil en la cual te hayas podido ver involucrado, va a ser corregida con la carta del As de Bastos. Está indicando de que todos estos problemas por los cuales ya has podido estar pasando o pasarás durante este mes de marzo van a salir a tu favor. Esta carta te está indicando de que vas a poder entonces disfrutar de todo eso que has estado discutiendo, peleando. Si el gobierno o la empresa desde hace muchos años te debía dinero y no habías logrado entonces esa situación que se aclarara y que saliera a tu favor, finalmente, mis guerreros de Cáncer, esto se da. Así es que muy bien, porque todos aquellos que han tenido estos problemas van a salir a su favor, los divorcios van a concretarse, firmas de documentos que tal vez no quedaron muy claras, en las cuales firmaste algo de lo cual te arrepentiste o no lo leíste con claridad, ahora sí lo vas a poder ver y va a salir a tu favor.
Si esta situación no resuena contigo, no te preocupes, escucha tu signo ascendente, puede que allí sí tengas un mensaje, pero no trates de que esto encaje con tu vida, porque estos son mensajes muy particulares para las personas que se encuentran en esta situación. Recuerda también que esta lectura es para marzo. Si la estás viendo en febrero, tienes que esperar a que esto entre el mes de marzo, porque se puede dar para el mes de marzo, o a veces se extiende un poquito más para abril. 10 de copas, 4 de copas y la carta del juicio. Mira, estas cartas me están hablando aquí con el 10 de copas de que tú vas a poder estar disfrutando de una nueva propiedad, de una nueva casa, de una nueva situación con tu familia. Esto va a ser muy positivo. Puede ser físicamente que ustedes estén adquiriendo una nueva propiedad o que estén decidiendo en familia pasar unos días en el campo, pasar unos días en la playa, pasar unos días en una montaña o adquirir una casa adicional hacia estas áreas. Y puede que estos sean los documentos que tengan que firmar. Así que procuren no hacerlo durante inicios del mes de marzo. Esperen luego, si ustedes tienen el control sobre esta situación, ¿ok? Esperen para finales de marzo preferiblemente si tienen que firmar algún tipo de documento de compra de propiedad, ¿ok? Son cosas muy distintas a lo que les mencioné al inicio con lo que les estoy diciendo en este instante. O sea que para algunos les puede aplicar esto, para otros la parte de acá. Porque algunos pueden estar comprando casa, otros estaban esperando firmar documentos de divorcio. Adáptalo a tu situación. La carta del 4 de copas me está hablando acerca de que estás rechazando la ayuda que te está dando el universo. El universo te está colocando enfrente lo que tienes que hacer, la decisión que tienes que tomar. Te lo está colocando en bandeja de plata. Te está metiendo señales por aquí, señales por acá. Mira para acá, mira para allá, coge por aquí. Y no estás haciendo caso. Por eso es que te continúas estrellando con los mismos problemas o continúan saliendo las mismas situaciones en tu vida personal o en tu vida familiar o tu vida laboral. Pues necesitas prestar más atención a las señales, a las pequeñas sincronizaciones que se pueden estar dando en tu vida. Y sincronizaciones puede ser de que estás manejando, vas por la calle, vas por el parque y ves un letrero que dice abogados de divorcio, abogados de familia, abogados de visas, tramita tus visas, compra nueva casa, te hacemos un descuento. Todas esas son señales que el universo te está colocando, que te está enviando así, y que no estás recibiéndolas. Entonces, al no estarlas recibiendo, el universo va a decir, pues, este hombre, esta mujer no quiere nada, pues quítaselo. Así es que no pierdas cosas buenas por estar desconectado del universo y no estar escuchando las señales. La carta del juicio en esta ocasión aquí te está indicando de que estás cumpliendo con un ciclo de karma. Un ciclo en el cual tú pudiste haber cometido errores en una vida anterior, errores con personas acá, o personas han podido haber cometido errores contigo. Todo esto queda aliviado. Estas energías son positivas, pero necesitas activar tu espiritualidad. Tienes que creer en algo. Así sea que no creas en nada, tienes que buscar la manera de que algo te motive para seguir adelante. Necesitas elevar tu nivel de espiritualidad para que empieces a colocarte en un mejor nivel y a recibir las bendiciones que hace muchísimo tiempo algunos de ustedes merecen y no han logrado obtener, o las obtienen y terminan yéndoseles de las manos. No permitas que nada de esto te suceda. Para algunos de ustedes me están indicando mis guías que cuidado con llamadas telefónicas, especialmente si tienen que ver con situaciones legales. No tengan llamadas de teléfono y si las tienen que tener por obligación, mucho cuidado con lo que ustedes vayan a decir, porque podrían estarles grabando la conversación y esto podrían utilizarlo después en su contra. Cuidado con llamadas telefónicas si te encuentras en una situación legal. Para otros de ustedes, me están diciendo mis guías que dejen de estar mandando fotos indecentes por las redes sociales, porque esas fotos van a quedar en las manos de las personas malas, de las personas indeseadas. Y eso te va a causar un gran problema. Y esto podría ser también para una celebridad. Esto podría ser también para alguien que es una celebridad, alguien de Hollywood, un actor, una actriz, una cantante, algún cantante de México, de Argentina, de Colombia, de cualquier país, al cual se le filtran fotos de desnudos y fotos en situaciones íntimas muy privadas. Si esto empieza a suceder, ustedes cuéntenme allí de quiénes fue que salieron las fotos, mis guerreros. Vamos a sacarte unos consejos adicionales de parte del tarot de Osho para ver qué te quiere decir el universo para este mes de marzo, mis guerreros de Cáncer. Te sale la carta de confianza y te sale la carta de transigencia.
¿Ves? Exactamente va de la mano con lo que te estaba diciendo, ¿ah? Cuidado con quién estás confiando. Cuidado en este caso a quién le estás enviando las fotos. No todo lo que brilla es oro. No todas las personas que estás conociendo que se hacen de que son las buenas son verdaderamente así. Hay personas que puedes estar conociendo que simplemente quieren sacarte información. Puede ser con las personas que se están divorciando. Puede ser alguien que empieces a conocer a través de las redes sociales, guerrero de cáncer, que te va a perjudicar. Cuidado con estar enviando audios por el medio de voz. Obviamente, si audio es por medio de voz, a través de WhatsApp o a través de Facebook. Tengan cuidado con estar mandando videitos y mandando fotos. Le están diciendo mis guías y los suyos de que se les va a formar tremendo problema, especialmente si ustedes son de la farándula, porque si son de Hollywood o de la farándula, como se conoce, entonces esto va a ser extremadamente bochornoso. Podría interpretarse también con esta carta de la transigencia de que dos hombres pueden estar involucrados en esta situación. Eso no quiere decir que pueda ser un hombre y una mujer, pero parece ser dos hombres, una verdad de dos hombres que va a salir a la luz. Este es un nuevo formato, espero que lo hayas disfrutado. Déjame en tus comentarios si te gustó. En pantalla en estos instantes te está apareciendo el siguiente video que te recomiendo. En la parte superior puedes adquirir tu libro Predicciones para el 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.